última parte ya que nos queda. Ok. Continuamos entonces con la curva que estamos haciendo para identificar el número de platos. Y hemos visto cómo hacer la curva XY, cómo hacer la curva de equilibrio. Hicimos recién la línea de operación. Previo a eso hicimos la línea de operación superior, estimando el mínimo de platos. Al multiplicarlo por el factor que siempre es dato, nos da la línea de operación superior por tanteo. Partiendo desde punto del 0,95 con 0,95, que es el XD, hasta empezar a tantear un valor que en este caso dio 0,49, y este se calcula con la ecuación, con esta ecuación, así que no es tema. Simplemente reemplazo los valores de R obtenidos y obtengo ese valor. ¿Qué es lo que queda ahora? Lo que queda ahora es calcular la línea de operación inferior, que vendría siendo el agotamiento, este que corresponde ahí. Y esto es parecido. Aquí tenemos que buscar primero el XY, que en este caso corresponde al 0,05, me parece que, ¿no? Sí. Y su espejo es el mismo valor. Por eso el primer par que pongo es 0,5 con 0,5. Vamos. Ese punto café. Y ahora tengo que buscar la intersección. Y la intersección, recuerden que ya la habíamos tanteado con la azul. La azul ya nos entregó el dato, que es 0,49. ¿Sí? Así que por ese lado ya tenemos el 0,49. Y este que está acá, este valor 0,666, en realidad también viene de la línea de operación superior, el mismo punto. Por lo tanto, lo que hago es copiar el punto de arriba. El punto de arriba lo obtuve tanteando con la línea amarilla, hasta que llegué a esa intersección. Y esa intersección es 0,49 con 0,66 y lo que sea. Bueno, este valor ahora es el mismo que copio acá abajo, porque ese valor es el punto que necesito para trazar la curva. Recuerden que para hacer una curva se requieren solamente dos puntos. Entonces, tengo el punto X1 con I1, tengo el punto X2 con I2. El par X1, I1, es este. Ese y ese. El par X2 y 2 es los mismos de arriba, porque es la intersección, es ese punto. 0,49 y 0,67. Y trazo la curva que pasa por esos dos puntos. Afuera. Para poder graficar necesito solamente dos puntos. Esos dos puntos son los que grafico. Y al graficarlo queda la ecuación que ahí aparece. La ecuación que ustedes ven ahí en el gráfico. La línea café, no sé, esa que está ahí. ¿Hasta ahí alguna duda, consulta? No por mi parte, profesor. Tampoco por mi parte. Ese está como sencillo, porque el resto que hemos visto era bastante más complejo. Este estaba bastante sentado, botado. Ahora nos falta trabajar con la curva que corresponde a los platos. Eso es lo que viene ahora, los platos. ¿Cómo calculo los platos? Primero hay que saber algo. Los platos en la parte superior siempre parten horizontales y en la parte inferior siempre parten verticales. Vamos a partir desde arriba. Entonces, ¿cómo pivoteo? Siempre hay que buscar cuáles son los pares XY. El primer par XY es el 0,95 con 0,95 y con ese es el con el que empiezo. 0,95 con 0,95. Luego dice que debe intersectar en forma paralela al de abajo en un punto que se explica con la curva de equilibrio. Entonces, el punto que tenemos conocido por el lado de la I corresponde al 0,95. No sé si me siguen en eso. El I vale 0,95. ¿Por qué? Por el espejo. El I vale 0,95 y lo tengo que evaluar en la expresión para saber cuánto da ese valor. Ese es el valor que justamente pongo acá.
con un I 0,95, con un I 0,95, quiero saber qué valor va a dar en la expresión, perdón, 0,95 está por acá, qué valor va a dar evaluado ahí. O sea, si puedo hacer una línea, como para que se entienda bien cómo lo estamos haciendo, parto del 0,95 y lo evalúo en dónde, en la expresión del equilibrio, que es el alfa por 1 menos x, y bueno, esa expresión. Pongo el valor de y obtengo el valor de x. O sea, aquí tengo que despejar el x. ¿Qué expresión utilizo para despejar el x? La ecuación 16. La ecuación 16 me permite obtener a partir de un i el x. Entonces, nuevamente insisto, el dato es el i. ¿Por qué es el i? Porque el i está leído como espejo hacia acá. El punto es que ahora tengo que saber en cuánto evalúo o qué valor me da en i para cuando, qué valor me da en x, qué valor me da en x cuando evalúen la función de equilibrio, porque el dato es i. Está fijo el i por esta línea, estoy dibujando esta línea recta, ¿sí? Esa línea recta, se sabe que el i está fijo. ¿Y el i cuánto vale? El i vale 0,95. Ese es el caso de esa curva. En la misma sintonía, veamos esta curva. Esa curva tiene fijo el x. Si se fijan, el x es el mismo tanto para este punto como para ese punto. Entonces aquí el x es constante. En los peldaños horizontales, el i es constante. Entonces voy a tener que ir cambiando entre evaluar la función equilibrio, despejando el x o despejando el y, dependiendo de lo que esté fijo. Si el y está fijo, despejo la ecuación para calcular el x. ¿Por qué? Porque el y es fijo. Para el caso en donde el x está fijo, en este caso, tengo que saber cuál es el valor de y. Y ese es más fácil porque el y está por acá. El y va a ser igual a alfa x por 1 más alfa menos 1 por x. Esa es la expresión. Así que esa sale evaluando directo. La que tenía más complicación en el despeje, a partir de esta expresión, fue el x. Y al despejar el x, dio la ecuación 16, que es por la que estamos utilizando para ir avanzando. Ok. Entonces, Profesor, en la ecuación 16, ¿el alfa que se utiliza ahí es el mismo de arriba? exactamente el mismo. Lo que cambia es el i. El alfa es el que se mantiene igual. Entonces, si me van siguiendo, voy a dejar de hacer esto acá. Y por aquí. Okay. Hasta el momento voy en esos platos que están ahí. ¿Cómo lo hice? El primer plato es 0,95 en 0,95. Fíjense, se mantiene i. Entonces, mantengo el i. Lo mantengo. Luego me voy acá y reemplazo en esta expresión. Pongo el i, que sería el primero, y lo tengo que dejar variable. No lo fijo porque tiene que variar. El i es variable. El alfa lo tengo que dejar seteado, lo tengo que fijar. Y por eso está fijo ahí, el h en 89. Lo fijé, que vendría siendo ese alfa. Luego abro paréntesis, 1 menos, el i es variable, lo dejo libre. Más el i lo dejo variable. ¿Para qué? Para que después cuando lo copie hacia abajo, se copie solo. ¿Sí? Esa es la idea. Hasta ahí fui capaz de dibujar la línea horizontal. Ahora debo dibujar la línea vertical. En la línea vertical estamos en la otra condición. La línea vertical me permitió pivotear la línea de acá, que en este caso corresponde a la línea de operación inferior, y con eso logré saber cuál es el valor de x. O sea, cuando llegué acá, pivoteo hacia abajo, ahí sé cuál es el valor de x, que va a estar fijo entre la línea de equilibrio
y la línea de operación, línea de operación inferior. Y ese es el caso que está acá. Ahí tenemos la línea de operación inferior, la línea de operación inferior, perdón, la línea de operación superior, perdón, la línea de operación superior. Esta es la ELOS. Entonces, el valor de X es fijo. Lo reemplazo acá. ¿Qué valor? Ese que calculé acá. Ese valor 0,88 lo incorporo aquí. El R es dato. El X, perdón, el X es dato, el R es dato, el más 1 es dato. El X es el que calculé acá, 0,88. R partido por R más 1 es dato. Así que lo incorporo y pongo el valor ahí. Eso me permite calcular entonces ya ese punto que está acá. Y ahora, como me voy hacia allá, ahora nuevamente dejo fijo la I. Dejo fijo la I. Si se dan cuenta, está en 0,90, ahora la dejo fija. Y me voy hacia el lado con esta misma expresión. Alfa, I partido por alfa por 1 menos I más I. Bueno, lo mismo que hice anteriormente. Luego con eso obtengo un nuevo I. ¿Y dónde lo intersecto? Nuevamente lo intersecto en la línea de operación superior. Entonces, con ese X reemplazo en esta expresión, donde el X que se varía es el XN. Y todo el R partido por R más 1 es dato. Y eso es lo que aquí aparece. R más 1 partido por XN, el que varía, ese, y el otro se mantiene. Entonces ahora como ya se sabe la dinámica, lo que podría hacer es copiar. Ah, no, deshacer. Copio más. Aquí tendría que ir copiando este valor. Va. Ahí sí. 0,88. Este no está. Ah, el otro es 0,95. Este está bien copiado. Voy a copiar estos dos. Hasta llegar ahí. Ahí sí. Y ahora bajo dos más. Y ahora dos más. A ver si está calculando bien. Está avanzando, creo. El gráfico. No, no está avanzando. Se me quedó pegado ahí. Se quedó pegado en este. Ese valor no está bien copiado. ¿Hay algo que se bajó acá entonces? Ahí C137. Ese está bien. Ok. El C137, ¿cuál es? Es el anterior. Y el de acá corresponde al mismo. Si se dan cuenta, se va repitiendo estos de acá. Se mantienen, se mantienen, se mantienen, se mantienen. Aquí este cambia. Aquí hay algo raro, porque eso no debería ser. Eso no debería ser, que debería quedar acá. Ahí sí. El valor. Ahí sí. Ok, ahí sí. El valor corresponde entonces. Está bien. C135. Estaría bien eso también. Ah, se copian de a pares. Este. Y luego estos dos puntos. Y luego estos dos puntos. Claro. Se copian de a pares. O si no, no funciona. Bueno, lo que se hizo fue entonces ir graficando entre la línea de equilibrio y la línea de operación superior. Equilibrio, superior, equilibrio, superior. Pero fíjense que cuando pasamos de la línea ploma, ahí ya empezamos a operar entre la línea de equilibrio y la línea de operación inferior. Entonces ahora, en vez de ocupar esta ecuación,
debe usar la ecuación de la línea inferior, que vendría siendo esta que está acá. ¿Es la misma? No, es la misma esa, no. La línea de operación inferior. ¿Dónde está la línea de operación inferior? Línea de operación inferior. Sí. Tenemos que calcularla. No la tenemos. Hay que calcularla. Entonces, ¿cómo la calculamos? ¿Cómo se calcula una ecuación? La ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Eso es. Entonces, la ecuación de la recta que pasa por dos puntos es delta i. Eso está por acá abajo. Lo podemos ver así rápido. Ahí está. Delta i partido por delta x. Eso es. Y eso se supone es igual a la pendiente. Entonces, lo que hago yo es sacar el delta i de la línea de operación inferior. Entonces, el delta i sería, perdón, el delta i sería el mayor menos el menor. Ahí tengo el delta x. Acá sería el mayor menos el menor. Y si me piden delta i partido por delta x, entonces sería delta i dividido por delta x. Y ese es el valor 1.4060, el que está ahí. Hasta el momento tengo eso. Luego, para calcular una ecuación de la recta, para que se pueda obtener la ecuación de la recta, esto ya es matemática, no tiene nada que ver con destilación. Lo que uno hace, cómo calcular la ecuación de una recta con dos puntos, eso es lo que vamos a hacer ahora, recordar cómo se hace. Se hace aquí. Voy a poner arriba i menos i partido por x menos x1. El delta i por delta x ya lo calculé. Esto ahora es dato. El par i1 y x1, arbitrariamente puedo tomar este o puedo tomar ese. Cualquiera de los dos, el que yo quiera. En este caso tomó el más sencillo, 0,5 con 0,5. Entonces se puso aquí y menos 0,05, x menos 0,05, que está aquí en la ecuación número 15. Luego ordenando y todo lo demás, nos queda que y es igual a m, que es el valor que puse anteriormente, 1.4, por x menos el 0,05, esa sería la ecuación, más el 0,5. Bueno, la ecuación 16 mejor, queda mucho mejor, más claro ahí, la ecuación que está abajo, la ecuación 16. Esa ecuación es la ecuación que acabamos de deducir y que es equivalente a esta expresión que tenemos acá arriba. A esta que hicimos acá. I igual a R partido por R más 1 por X, exactamente igual. O como la que estuvimos haciendo por acá arriba, más arriba, que era I igual a MX, no me acuerdo dónde está esa, I igual a MX, está el LQ. ¿Dónde está el LQ al principio? Aquí, también, la misma onda, lo mismo hicimos. Y es igual a mx más b. El m ahora lo calculamos como delta i por delta x. Y esta x salió de la expresión que hicimos recién. Entonces, esa ecuación es la que vamos a ocupar para el tramo que está abajo. Entonces, la ecuación de arriba se modela con esa. Y la ecuación de abajo la vamos a modelar con esta ecuación. Entonces, eso también es lo mismo que poner i es igual, la pendiente es 1,40 y 1, por ejemplo, aproximadamente, multiplicado por x, esa es la que varía, x menos 0,05, y a eso le sumo más 0,05. Con esa expresión voy a empezar a trabajar de aquí hacia abajo. Entonces, llegué aquí, con ese punto, llegué a la línea de operación inferior. ¿A qué nivel? Con el punto que llegó ahí, y ese fue el último. Y con el último obtuve el valor de x, que corresponde a 0,48.
Entonces el 0,48, como lo descubrí que es donde pivoteo en el equilibrio, lo bajo y lo hago calzar con la línea de operación inferior. Entonces el 0,48 ahora es fijo, ahí está bajado el valor que descubrí de la línea de equilibrio, y ahora lo evalúo en esta expresión que está acá, que es la que aquí aparece. Entonces la pendiente la dejé fija, el B144 es el valor que varía, el C20 más C20. Aquí hay algo raro porque debiese ser un valor fijo. Quizás no es buena idea que quiera así, pero claro, se mantuvo C20, C20. Veamos qué pasa más abajo. Ahí sí que se fijó la celda, ahí está bien. Eso es, ahora sí se puede copiar porque está fija la celda. Sí, eso es correcto. Entonces, lo mismo que hicimos arriba, se tiene que hacer abajo. Primero pivoteo hasta obtener la intersección, con eso descubro la X. Mantengo la X desde el punto 1 al 2. Mantener la X significa esto. Bajar desde aquí por la misma X para abajo. Con esta X, que ahora es dato, me meto a la ecuación, con esa ecuación, y calculo el Y. Ahora con ese Y, lo bajo, porque ya lo obtuve. Ahora voy aquí, con ese Y entro al cálculo de cuánto vale el X. ¿Con qué expresión? Con la ecuación 16. Entonces con ese X, que es dato, me meto a la expresión del X. Ahora el X es dato, lo bajo y me meto a esta expresión y calculo el nuevo Y. Con ese Y que descubrí, lo bajo y con ese calculo ahora la nueva expresión de X. Y con ese X lo bajo y así sucesivamente. Por eso que como es un valor recurrente, se puede trazar completamente y copiándolo hacia abajo. Si es que uno hace bien la copia, debiera hacerlo por partes, por tramos, y copia bien. Se copia de a dos. Claro, de a dos. Ahí llegó. Ya, ahora sí entonces hemos sido capaces de calcular los platos que hay entre la línea de operación superior, la línea de operación inferior y el equilibrio. Así se calculan los platos, entre el equilibrio y las líneas de operación. Y ahora cuento desde arriba hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alimentaría el 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, en realidad queda el último, 12, 12,5 platos por ahí. Ahí uno puede estandarizar y decir, no, no existen los 12,5 platos y dice, derechamente son 13 platos. Y se elementa al pasadito al 7. El 6 pasado, entonces eso es 7. Y eso es. Platos reales, esos platos reales es que si hay eficiencia. Y la eficiencia uno puede decir, bueno, 70% de eficiencia, 80, 85, dependiendo de eso, es el valor de platos reales. Entonces se multiplica, o en realidad se divide, los 13, por ejemplo, divido por 0,8 y me da 16,25, puedo decir entonces que son 17 platos. Eso sería. Ahora sí, dudas, consultas. Creo que abordamos todo. Es todo lo que quedó pendiente y estuvimos viendo ahora en forma bien pormenorizada cómo ir logrando estas curvas en el Excel hasta llegar a lo otro. Bueno, ahora sí vamos a lo que me había comentado, oye, ¿qué pasa con la ploma? Bueno, veamos ahora, porque la ploma la podemos corregir, dado que ya avanzamos con todo esto. Puedo decir qué valor es ese. Ese está en 0,48. Si yo me acerco con esto, está en 0,48. 0,4835. Y la línea ploma corresponde a la línea de alimentación. Entonces fue 0,48.48. Y ahora veo acá. Está más arriba. Y ahí incluso la podría seguir bajando. 0,4835. Podría ser el valor. Este, punto 4835. Y me voy a la de acá abajo. Ahí está. Pero eso fue porque yo la recorté, pero no es necesario. Puede perfectamente quedar extendida hasta donde estaba. No, no afecta en nada. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Incluso hasta es conveniente dejar la media pasada porque así se justifica esta intersección. En realidad 0,43 debería ser 0,43. 0,43.
punto 43. Y ahí vemos en qué lugar quedó. Ah, se quedó pasado. El lugar sería 0,40 y no sé cuánto. Bueno, pero se entendió más o menos el sentido. Esto sería un valor distinto a 0,43. No logro ver aquí. Habría que ver en cuál es la intersección entre la línea de operación superior y el X. Línea de operación superior y X. Línea de operación superior. Y esa fue la que dedujimos cuando calculamos el error. 1,67, valor de la ordenada 0,36. 0,36. ¿Y el X cuánto da para eso? 0,36. No da. Ok. Pero en realidad, como le digo, eso ya más bien es de tipo eh, decorativo, ¿no? Porque el resto ya está más que bien ahí. 0,43 está. Ahora sí, ¿alguna duda, consulta? ¿Hay alguna ahí o no? En parte no, No, profe. no, profe, de mi parte tampoco. Ok. Bueno, con esto yo creo que ya estaríamos en condiciones de poder cerrar lo que es destinación y poder avanzar con el certamen de este tema en particular. Creo que quedó bien claro, más encima como van a hacer la tarea de esto, que va a permitir estudiar y van a estar a caballo en, ¿vale? No le escuché, profesor, lo que dijo. Yo tampoco. Les comentaba que con este nivel de avance ya deberían ser capaces de hacer el trabajo sin problema. ¿Sí? ¿Se escuchó eso, no? Ah, claro. Pero, Ya. profe, como le decía, igual si tenemos sus dudas, le podemos mandar el trabajo, lo que hemos llevado, a ver si hay algún error y todo eso, ¿cierto? No es tan así, no es tan así. Yo sugiero que si es por eso, mejor juntarnos. Yo prefiero juntarnos porque estar metiéndome a ver, no, pero ahí 3 minutos es más fácil para mí porque me tengo que meter a la planilla, yo le voy a mandar un comentario y usted, ¿a qué se refiere con esto? Y es un ir y venir de correos que no son muy productivos. Mejor juntarnos. Ya lo mismo, ahí tenemos que ver un horario compatible, que puede ser cualquier horario, va a depender de la afinidad horaria que tengamos. Yo prefiero eso. Ah, ya, entiendo.